¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del 17 de mayo, que sería la tercera clase de el tema que nos ocupa, que es el pensamiento decolonial, el giro decolonial. Como no recibo ni consultas ni preguntas, voy a armar para la semana que viene algunas preguntas, por supuesto sin nota, como para que ustedes intenten responderlas en un formulario de Classroom. La idea es ver cuánto van entendiendo, cuánto van leyendo del material y si necesitamos ajustes, como por ejemplo dar clases sincrónicas, etcétera, eh, haremos los cambios y los ajustes que haga falta, ¿sí? Pero primero quiero diagnosticar, quiero ver cómo están. Haber elegido esta modalidad de clases asincrónicas a mí me permite desarrollar con más paciencia, con más tranquilidad los temas, pero no me permite saber cómo les va a ustedes. Y al no recibir ninguna notificación, en realidad no sé qué pensar. Así que espero que me escriban. Tienen mi correo personal, si no me escriben a través de Classroom, y veremos qué ajustes o qué cambios necesitamos hacer. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de un tema de verdad muy difícil de encontrar en los manuales de ciencias sociales de las escuelas y de los institutos superiores. Se trata de la heterogeneidad histórico-estructural del poder. Lo que podríamos decir a modo de anticipo de este tema es un tema realmente complejo por dos razones. Y esto es lo que podemos decir a modo de introducción y resumen previo a lo que vamos a ver. Vivir en sociedad implica tener muchos elementos en común, pero eso no quiere decir que quienes tienen esos elementos en común, por ejemplo la lengua, las autoridades políticas, las leyes, el mercado de trabajo, etcétera, no quiere decir que porque tenemos esas cosas en común conformamos una totalidad social homogénea. Presuponer la homogeneidad es una tarea muy común en la ideología, podríamos decir, burguesa, occidental, en la ideología dominante. Porque en caso de que tu experiencia social no sea parecida a la de los demás, esta homogeneidad pretendida, supuesta, lleva a pensar que vos no tenés el parecido o la homogeneidad respecto de otras personas que se supone, insisto, que son demográficamente muy importantes, mayoritarias. Es porque vos tenés alguna anormalidad, alguna anomalía, algo de particular. Claro, para gobernar y controlar una población se necesita el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder no puede, al mismo tiempo que intenta mantenerse, acrecentarse, ejecutarse el poder, no puede suponer que los subordinados a ese poder son distintos. Porque entonces habría que elegir distintas varas para enderezar a las distintas, tal vez infinitamente numerosas variedades posibles. Tengamos en cuenta esto. En toda estructura social hay elementos, estructuras, productos heterogéneos que se han hecho heterogéneos con la historia y que se han hecho heterogéneos a pesar, o sea, que se articulan a pesar de sus incongruencias. El conflicto no homogeneiza, sino que al contrario, agudiza las
heterogeneidades, las diferencias. Pero es cierto que estas diferencias se plasman, se dejan ver en la trama común que urde a las personas o a los distintos elementos sociales en una estructura conjunta. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿qué es lo que permite que este campo de relaciones entre elementos heterogéneos parezca, a pesar de su fragmentación, parezca una totalidad, parezca una unidad específica y determinada? Como por ejemplo cuando decimos la sociedad argentina o la patria grande latinoamericana, ¿qué es lo que tienen en común? A pesar de las enormes diferencias que vemos entre pueblos, entre naciones, incluso entre generaciones que integran una determinada sociedad. Bueno, la respuesta es muy simple. Lo que otorga unidad en la diversidad es la capacidad que un grupo obtiene o encuentra como recurso fundamental para imponerse sobre los demás y articular bajo su control, pero ya en una nueva estructura, no necesariamente heterogénea, sino en una estructura que aparenta ser homogénea, donde hay necesidades, intenciones, bueno, conocimientos, decisiones y triunfos y derrotas desparejas. Hay gente que gana, hay gente que pierde, hay gente que está feliz y hay gente que no está feliz. Tengámoslo en cuenta esto, de ningún modo la acción de factores extrahistóricos, por ejemplo, la naturaleza de la raza, la naturaleza de las personas, la lengua, bueno, Dios, el hábitat del territorio, porque vive muy al norte o en zonas muy frías, tienen mayor probabilidad de constituir una sociedad homogénea, etc. No se trata de factores biológicos, no se trata de factores extrahistóricos. Si hablamos de una homogeneización, de un proceso de articulación entre lo diferente, ahí tenemos que hablar justamente de la capacidad que tiene un grupo para orientar y dar sentido al proceso histórico de los otros, de todos. Por lo tanto, la totalidad histórico-social, lo que podríamos decir, no necesariamente una sociedad nacional, no la Argentina, sino puede ser la Argentina, pero también puede ser Latinoamérica. O tenemos que pensarla no como una red o un pedazo de tela homogéneo, sino como la articulación de distintos hilos, de distintos elementos, fundamentalmente conflictivos, y que no puede ser pensada como una máquina ni constituir una entidad cuyos elementos corresponden a los de otra entidad. La heterogeneidad histórico-estructural del poder señala que la totalidad de los movimientos sociales, esto es, la presión de los jóvenes por imponer sus proyectos, por demandar atención o adaptación a sus inclinaciones, etc., no son lineales, no tienen una sola dirección. Por lo tanto, es un error comparar a las entidades orgánicas, sistémicas o mecánicas con las sociedades. La sociedad no tiene un cerebro. La sociedad tiene un grupo que piensa o que propone pensar por todos los otros grupos. Y esa propuesta es necesariamente conflictiva.
No porque no haya personas ilustres, generosas, que logren pensar por la totalidad. Podríamos decir que pueden existir, pero no son las únicas que hay. No todas las personas piensan por la totalidad. Piensan sí por su fracción, por su fragmento, por sus intereses particulares. Por lo tanto, la construcción social de la homogeneidad es parte del ejercicio estructural del poder. Recordemos estas dos premisas. La explicación de un fenómeno histórico-social no puede ser parcial o fragmentaria. Por eso, siempre es necesario remitirse a la totalidad. No podemos decir, por ejemplo, lo que hacen solamente las mujeres para defender sus derechos a la igualdad, etc. A la igualdad de oportunidades. No, porque la totalidad social incluye todas las relaciones sociales involucradas en cada hecho. En la cuestión de la igualdad de los géneros también está la cuestión fundamental de la igualdad del acceso al conocimiento, de la igualdad en el acceso, por ejemplo, al trabajo, a la salud pública. En la medida en que estas cuestiones no sean resueltas totalmente, el conflicto va a permanecer. Y justamente de lo que trata el poder no es de evitar el conflicto, sino de superarlo a través del discurso. ¿Y cómo se utiliza el discurso? Bueno, de manera, podríamos decir, propagandística, de manera engañosa. ¿Sí? Ustedes recordarán actos de campaña donde las autoridades que se ofrecían en la campaña electoral bailaban con música de Gilda y con globos. ¿Sí? No lo hace solo un partido, lo hacen todos. Pero quiero que nos concentremos en eso, en la puesta en escena de una representación supuestamente universal, y ya vimos a qué sectores restringidos de la población esas fiestas o esas manifestaciones estaban representando. No hay que olvidarse que el paradigma de la totalidad permitió percibir el poder como la forma de articulación estructural más persistente. O sea, se identificó con la visión de la totalidad, fundamentalmente que el poder no es el gobierno, que el poder no es un sector solamente de la sociedad, sino que el punto de partida debe remitirse a criticar el poder, el cual se pierde de vista si se lo fragmenta o parcializa. Si solo nos restringimos, por ejemplo, al poder, por decir algo, es muy común esto en la prensa dominante, echar la culpa al sindicato. El sindicalismo, el que protesta, el que reclama, no tiene derecho a hacerlo, porque la sociedad racional funciona no por protesta, sino por la dirección, digamos, invisible, qué sé yo, de los intereses articulados. Bueno, sabemos que no es así. Los intereses no se articulan espontáneamente, sino que están siempre en pugna. Negocian. Sin negociación es imposible que haya totalidad. Pero justamente el que convoca la negociación y el que la cierra es el que tiene el poder. El poder no se negocia. El poder, en todo caso, negocia para que la fragmentación sea lo menor posible. Bueno, no nos olvidemos que en el giro decolonial lo que predomina, junto con la crítica del poder, es la crítica a la perspectiva eurocéntrica, que asume que la totalidad social, ya vemos que es una operación de carácter epistemológico. No se trata de una totalidad uniforme, sino de una totalidad que se presenta, que se describe como si no hubiera discontinuidades.
y sabemos que las hay. La perspectiva eurocéntrica logra esconder la heterogeneidad bajo el manto de la lógica existencial del todo y las partes. ¿Qué significa esto? Que como la sociedad es pensada en términos extrahistóricos, por ejemplo a partir de los universales humanos, tanto sea biológicos como psicológicos, como universales morales, es decir, rasgos constantes de persona a persona, y que no tienen su origen en la historia ni en la educación, sino que tienen su origen en la biología. Ustedes me dirán, ¿no existen esos rasgos? Sí existen. Todos los seres humanos tenemos habla, lenguaje, todos los seres humanos tenemos manos con esta disposición, el pulgar oponible al resto de la mano, yo qué sé, la nariz arriba de la boca. Pero estas son características triviales, es decir, no tienen relevancia en la política. ¿Por qué? Porque la homogeneidad entre las relaciones sociales, como ocurre por ejemplo en una máquina, en un organismo, en una entidad sistémica, no se verifica, no es así la homogeneidad entre las relaciones sociales. Porque lo que constituye a la totalidad social es una heterogeneidad. Y la heterogeneidad no produce homogeneidad. Lo que en todo caso produce es un ocultamiento severo de las diferencias. La experiencia latinoamericana muestra totalidades donde se articulan elementos heterogéneos. Pensemos en la población originaria, pensemos en los inmigrantes, cuyas relaciones y mestizajes son discontinuos y conflictivos. En Estados Unidos, el apartheid contra los hispanos y contra los afrodescendientes ha logrado, digamos, a lo largo de los siglos, permanecer a veces atenuado y ensordecido, pero el año pasado hubo manifestaciones por la violencia institucional contra un afrodescendiente. A ver, ¿quién es capaz de decir que la furia de la violencia institucional es semejante en su aplicación a los eurodescendientes o a los afrodescendientes, es decir, a los blancos o a los negros? Nadie tiene capacidad, quiero decir, nadie podría argumentar a favor de esta idea. El eje común que articula esas relaciones no es cerrado ni funciona de manera, ya lo dijimos, lineal, porque está en acciones múltiples, heterogéneas e incluso conflictivas, pulsionales o lógicas de movimiento. Pensemos la sociedad no pacíficamente, sino en forma de efervescencia. No se trata de una guerra constante, de bombardeos, sino que se trata de mecanismos disuasorios que de alguna forma controlan y atenúan el descontento que en ciertos grupos esta totalidad social provoca. Volvamos un poco atrás a clases anteriores. El estructuralismo y el funcionalismo, dos escuelas de ciencias sociales, describen procesos históricos en términos de transformación de una totalidad homogénea en otra totalidad homogénea equivalente. No dicen que no hay cambios, lo que dice es que el cambio no afecta la homogeneidad constitutiva de las totalidades sociales. ¿Qué va a decir Quijano? Que los cambios afectan de modo heterogéneo y por lo tanto pueden cambiar de sentido la heterogeneidad, pero no de reducirla al máximo. Y para hablar de hechos verificables, lo que vemos
por lo menos en los últimos 50 años, en el continente latinoamericano, es que la brecha entre ricos y pobres no se ha achicado, sino que se ha agrandado. Y esta es una, digamos, debilidad estructural que marca una fragmentación importante. Gente que duerme en la calle, gente que no tiene acceso a la salud pública, gente que no puede. ¿Vieron el caso hace unos meses, o hace, no sé si unos meses o unas semanas, de una chiquita que aparentemente había sido secuestrada y luego fue hallada por la policía? O su raptor la había devuelto, etcétera. La chiquita no tenía documentos porque había nacido en la calle. Siglo XXI, ciudad de Buenos Aires. A ver, no una provincia alejada de los centros modernos, industriales, hipertecnológicos de la Argentina, como podemos ser nosotros o cualquier otra ciudad todavía más grande, que es Rosario, Mendoza. No, el centro, la ciudad más rica, la cultura más urbana posible y sin embargo gente que vive en condiciones precarias. Bueno, la niña esa sin documentos marca precisamente, señala la terrible heterogeneidad en la composición de la totalidad social. Cuando aparece, la prensa no tiene nada para decir. Le echa la culpa siempre a alguien, a Cristina. O sea, la falta de entusiasmo en el periodismo por usar la inteligencia y por apelar a recursos de bajo nivel realmente llamativa. Por eso es necesario el esfuerzo de cuestionar el sentido común, que es lo que hacemos con estas cátedras, con estas clases. El estructuralismo y el funcionalismo son parte del sentido común con el que pensamos la sociedad. Así se nos ha enseñado que la patria es de todos. No, la patria no es de todos. La patria pertenece a quien tiene la tierra, a quien tiene el capital. A nosotros se nos permite transitar porque no pueden prohibirnos, no nos pueden prohibir transitar. Sin embargo, todo el mundo paga impuestos indirectos, ¿no? Cuando compras una docena de huevos estás pagando impuestos. No sé si el 10% o el 20%, pero alguien lo retiene y lo paga al Estado, o sea, y lo deposita en las arcas del fisco. Pero el que paga, el que pone dinero como parte del precio total del producto, pero que no corresponde al producto, sino que es simplemente una imposición, es el consumidor. Impuesto al valor agregado, ese es el IVA. Y después hay otros impuestos, pero digamos, el más doloroso y el más injusto es ese. Porque no importa el dinero que tengas, vas a pagar la misma tasa para el mismo producto. Y entonces, si vos tenés poco dinero, gravitará esa tasa mucho más en tu bolsillo que en el del otro que tiene el doble o el triple o el cuádruple del dinero que vos tenés. Acostumbrémonos a pensar que la existencia social tiene cambios contradictorios y su impacto nunca es regular y homogéneo, sino que es irregular y heterogéneo. ¿Han oído hablar de la globalización? ¿Qué es la globalización? La globalización es el control por parte de empresas financieras, comerciales, industriales, mediáticas, de las principales herramientas del poder. Este proceso de la globalización comenzó desde la conquista de América, que como ustedes saben, también da inicio al capitalismo colonial moderno eurocéntrico. Y así se establece un patrón de poder mundial.
Veníamos viendo que la totalidad es creación, invención y necesidad de un poder que articula lo heterogéneo, haciéndolo pasar como elementos no conflictivos de una totalidad. Uno de los ejes fundamentales del patrón mundial del poder ha sido la idea de raza, por la cual se hizo creer a la gente que hay razas superiores y razas inferiores. ¿No lo habrán escuchado nunca ustedes? Seguramente que sí. Y la experiencia básica de la dominación colonial se estableció justamente por la reducción a la servidumbre, a la esclavitud, de pueblos enteros de origen étnico diferente. ¿Existen las razas humanas? No, lo que existe es, digamos, biológicamente, rasgos diferenciados que marcan, en todo caso, tendencias heterogéneas en la sociedad. Pero si vos a una población de un continente que ha tenido poca vinculación con otros continentes, la sometés a la esclavitud, no es porque son inferiores, sino porque tu prepotencia los convierte en inferiores. Este es el eje de origen y carácter colonial del poder constitutivo de Latinoamérica. Y no solo constitutivo, sino que es el más duradero y estable. Esto implica un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente hegemónico. Colonizar, vender esclavos y reducir a la servidumbre a la población nativa de las tierras conquistadas. Digamos que hay tres líneas diferentes de clasificación por la colonialidad del poder. Una es el trabajo, que implica controlar la fuerza de trabajo, los recursos humanos, también los productos del trabajo y también, bueno, los recursos naturales de las tierras conquistadas y la institucionalización de esas tierras como propiedad. Los otros dos aspectos de la clasificación social son el género y la raza. Uno es el trabajo. El género implica el control por parte de un sexo sobre los otros sexos. Y ese control afecta al placer, a la descendencia, siempre en función de la propiedad. Antiguamente la herencia se concentraba en el primogénito, es decir, en el primer hijo, varón. Si era mujer, el primer hijo varón era parte de la descendencia relevante para la transmisión hereditaria. Bueno, la raza, desconocida en la Europa de la Edad Media, no es que no distinguían el color de la piel, claro que lo distinguían, pero no había llegado a la operación de que por el color de la piel te bajaban el dedo y te hacían esclavo. El capitalismo eurocentrado incorporó a la raza en función del género y en función del trabajo. Y el control de la autoridad se organizó así para garantizar las relaciones de poder y de esa forma a la heterogeneidad inocultable, porque había personas de otro color de piel, había mujeres, etcétera, que quedaban afuera de las principales decisiones o que eran víctimas de estas decisiones, ¿qué se hizo? Bueno, se las consideró simplemente inferiores. Es decir, se consideró que el ser humano relevante es el blanco, masculino, cristiano. El que no tuviera ni esa fe, ni esa composición étnica, racial, ni ese sexo, ni ese género, entonces merecía el destrato, la esclavitud, la subordinación. Porque el poder lo que hace es subordinar y poner por debajo a los que considera inferiores.
Las clases sociales entonces están articuladas también de modo heterogéneo, discontinuo y conflictivo. La colonialidad del poder es el eje que los articula a las clases sociales, ¿no es cierto? En una estructura común. Pero las clases sociales distan mucho de ser, porque hay mujeres pobres y hombres pobres. Hay blancos pobres y blancos ricos, y hay blancos y blancas. Es decir, las tres líneas, raza, trabajo y, y sexo y género, digamos, dudé porque habíamos hablado de género y no de sexo. El sexo sería un atributo biológico, mientras que el género es una construcción cultural. ¿Sí? Por eso hay personas que tienen una genitalidad determinada que no coincide con su construcción con su construcción identitaria como personas. No se ven dentro del género al que su genitalidad correspondería. Su genitalidad a lo mejor corresponde a una mujer, pero sin embargo su identificación es con un varón o con alguien que no es ni varón ni mujer. Por eso existe el no binarismo. La relación de poder, las relaciones de poder no son nichos estructurales, no son nichos, de las cuales asumen tales o cuales características y se comportan o deben comportarse acordemente, sino que las relaciones de poder son justamente mecanismos que funcionan fluidamente. Si se estancaran, las relaciones de poder darían lugar a una anomia, a una, digamos, falta de identificación de los subordinados, por un lado, y de los mandantes, de los mandatarios, de los que mandan, de los sistemas gubernamentales, por otro. Se necesita ejercer el poder de manera continua. Y por eso, la gente puede tener un lugar y un papel respecto del control del trabajo, lo puede tener. Pero puede tener un papel bien diferente respecto del control del sexo, o de la subjetividad, o en las instituciones de autoridad. Volvamos, si recuerdan, a las 5 esferas de ejercicio del poder. El poder es algo tan complejo y tan heterogéneo que a lo mejor en una de las esferas, personas que son, o grupos sociales que son débiles en esas esferas, son fuertes en alguna de las otras. Por ejemplo, un varón, pero afrodescendiente y obrero, ejerce el mismo poder despótico, cruel, de inferiorización de los otros, en tanto varón. Los que están a la cola de todo esto son las mujeres. Por ser mujeres, por ser pobres o trabajadoras, y a lo mejor por ser afrodescendientes o descendientes de pueblos originarios. Antes de terminar, recordemos esto. El poder está siempre en estado de conflicto. Y su ejercicio lo sitúa en procesos de distribución y de redistribución. Sus periodos históricos pueden ser distinguidos precisamente en relación con tales procesos. Para terminar, trabajo, género y raza se asocian o se disocian respecto del complejo explotación, dominación, conflicto. El trabajo, la explotación y la dominación se ubica como central y permanente. Por su parte, la dominación hace posible la explotación y no actúa por separado. La explotación sexual es discontinua. ¿Por qué? Porque no funciona como articulador de toda la sociedad a nivel macroestructural, sino funciona justamente en el hogar, en la familia.
En cambio, la explotación, dominación entre capital y trabajo es continua porque es lo que funda esa cuestión que estamos discutiendo, que es la totalidad social. Por ejemplo, una mujer puede liberarse del marido. En cambio, un trabajador no puede liberarse de las condiciones que imponen las relaciones de producción. Bueno, me despido, espero haber sido claro por hoy. Chao.